Bueno, mi nombre es Carlos Raimundi, soy profesor adjunto y estoy a cargo de los teóricos de teoría del Estado. Y bueno, en este caso estamos poniendo en contexto histórico los textos de Skinner y Portinaro, y también de Heller, sobre la formación del Estado moderno. Allí ustedes han leído ya una primera parte del texto y es el momento de plantear algunas precisiones, algunas aclaraciones. Yo creo que hay yo particularmente creo que hay dos momentos en la transición desde el antiguo régimen de autoridad pública propio de la sociedad feudal, de la sociedad medieval, del oscurantismo, del conocimiento, del poder religioso controlando, dominando, designando al poder político, y el Estado más parecido al actual, que es el Estado con división de poderes, con funciones más complejas, con una autoridad más colegiada. Y esa transición es la etapa de las monarquías, la etapa de las monarquías absolutas, porque ahí ya hay un Estado más centralizado, hay todo un sistema más complejo, un territorio más amplio y más delimitado, hay ejércitos nacionales, es decir, se construye la idea del Estado centralizado, vinculado con el territorio, y de una sociedad más compleja que la sociedad más primaria, más rudimentaria de la etapa medieval. Pero desde luego todavía no se llega al Estado moderno, porque se mantiene esa idea del poder hereditario, del poder vitalicio, venido de un designio divino, venido de una autoridad metafísica, digamos, extraterrenal. Y ahí sí se produce todo un movimiento que transforma esas monarquías en el Estado de Derecho. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a ese movimiento? Bueno, históricamente, a mediados del siglo XIV, década de 1340 al 1350, se produce en Europa lo que se conoce como la peste negra, la peste bubónica, una enfermedad probablemente contraída a partir de los viajes al Extremo Oriente, que ataca y mata a un tercio de la población europea. Y esto fue un golpe tremendo, modificó completamente la estructura social, la estructura productiva, pero además conlleva al cuestionamiento de la autoridad religiosa, de la categoría de Dios, porque hay como una idea de decir por qué nosotros, que hemos sido tan obedientes a los designios de la fe, a la construcción de la autoridad de la Iglesia romana, por qué hemos sido tan cruelmente atacados y no hemos sido defendidos por Dios. Ahí hay todo un primer clima que yo creo que favorece a uno de los hechos más trascendentes, y que es el gran cisma que sufre la Iglesia finales del siglo XV, principio del siglo XVI, que la divide entre la Iglesia romana y la Iglesia protestante, primero en Alemania con Martín Lutero y luego en Inglaterra con Juan Calvino. Tal vez en Inglaterra es donde tiene los resultados, mejor dicho, donde se encuentra más evidente la relación entre este cisma religioso y la organización de la sociedad civil y de la sociedad política.
¿Por qué? Bueno, por toda la influencia que tiene la concepción anglicana de la prosperidad en la construcción del individualismo aplicado al sistema productivo como prerequisito, digamos, del capitalismo moderno. Por eso Inglaterra es el país con desarrollo capitalista más temprano, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué hace la...? Esto se relaciona con el otro gran hecho cultural, que es el conocimiento por parte de la sociedad europea, porque aparentemente en China ya estaba propagada, digamos, el conocimiento de la imprenta. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el saber, el conocimiento, los incunables, estaban concentrados, estaban reservados a las órdenes religiosas y estaban en los templos, en los monasterios. Era muy difícil distribuir el conocimiento a través de la escritura, era tremendamente costoso, porque era costoso fabricar la tinta, fundamentalmente los papiros, los pergaminos para la escritura, demandaba un tiempo tremendo transcribir un texto ya sea el texto bíblico o un texto científico, médico, matemático, y además porque había mucha desconfianza en que no se respetara la fidelidad del texto original. Bueno, por eso luego también se propaga la literatura, la música, a partir de la escritura, porque hasta ese momento el teatro y la música eran transmitidas de manera oral. Quiere decir que esto genera un cambio vertiginoso teniendo en cuenta los tiempos, ¿no? Los plazos que siguen siendo de siglos, en el cambio social. Entonces, lo primero que se escribe, que se transcribe, y para lo cual se utilizan las imprentas, es justamente el texto bíblico. Y entonces hay una desacralización, si cabe el término, de la Biblia, en el sentido de decir, tenemos acceso a algo, aún los propios fieles, los propios que profesaban la religión, tenían acceso, empiezan a tener acceso a algo que hasta ese momento no lo tenían. Entonces, eso favorece la interpretación más descentralizada del texto bíblico, casi individual, casi que cada persona o cada predicador tenía o hacía su propia interpretación del texto. Esto, por lo tanto, reduce la autoridad de Roma, la saca del centro y distribuye la interpretación y la creencia en el fenómeno religioso del cristianismo. Y esto es lo que lleva a Max Weber a relacionar protestantismo con el origen de la burguesía y del capitalismo, porque ya no vale tanto el voto de pobreza del catolicismo romano, sino que la prosperidad es tomada como un valor, como un servicio a Dios, como una manera de servir a Dios. Mientras no se cayera en el extremo de la extrema pereza ni de la extrema codicia, la prosperidad, el desarrollo económico era una manera de servir a Dios. Y en ese sentido se construye una sociedad productiva mucho más modernizada, mucho más pujante que las sociedades que todavía mantenían el control de la autoridad religiosa romana. Quiero terminar con una última idea, que es la que completa este cambio de situación y que lleva a la idea de la sociedad civil, del contrato social y del Estado moderno. Y es que Dios deja de estar
en el centro, la expansión del conocimiento lleva a que por ejemplo, que esto repercute en la ciencia y básicamente en la astronomía. Entonces se pasa a valorar las ideas de Galileo y de Copérnico, que sacan a la Tierra del centro del sistema. Quiere decir que la Tierra deja de ser el centro y pasa a ser un astro más de un sistema y por lo tanto relativiza la posición de la Tierra. Y Europa deja de ser el centro porque la expansión del conocimiento lleva a nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías desplazan digamos, crean tecnología naval, primero a través de los ríos interiores de Europa, pero después de los mares, y por lo tanto Europa deja de ser el centro y hay una idea de la esfericidad de la Tierra y de la relatividad, de la autoridad de Dios, de la centralidad de la Tierra, de la centralidad de Europa, y todo esto va complejizando la sociedad, va generando cuestionamientos que terminan repercutiendo sobre la estructura política, sobre el pensamiento político y determinan la creación de la figura del Estado moderno, primero en forma de monarquías, con control de los consejos de la sociedad civil y luego del Estado de Derecho y la distribución de poderes.